Primero vamos a ver qué celebramos en este mes. ¿Quién viene al catecismo? ¿Quién ha venido al catecismo? Nada. Bueno, ¿qué celebramos en este mes? El mes de la Biblia. Mes de la Biblia. ¿Quién sabe cuántos libros tiene la Biblia? Principalmente los papás, porque dan catecismo en su casa, ¿no? Así debe de empezar. 73. ¿Cuántos? 73. 73 son los libros de la Biblia. ¿Cuántos tiene el Antiguo Testamento? 46. Sí, 46. 46. ¿Cuántos tiene el libro? ¿Y cuántos tiene el Nuevo Testamento? 27. 46 y 27, ¿cuánto da? ¿Cuántos da? 27. 46 da, dice el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, 27, ¿cuánto da? 73. ¿Sí? Bueno, está bien. Felicidades. ¿Sí? Porque eso es importante. Yo le puedo decir, cuando uno llega distraído, se le olvida uno las cosas. Yo me acordaba que eran 73, pero cuando digo el padre, ya pues no, son 27, bueno, ya reconozco ser 46 del Antiguo Testamento. Bueno, ahora les pregunto, ¿en cuántas partes se divide de la Biblia? Dos, que es y Nuevo Testamento. Entonces, para que se nos quede grabado, principalmente ustedes niños, ¿sí? Papás también, vamos a hacerlo como si fuera un teléfono, el número de un teléfono. 2, 43, 27, 73. ¿Sí? Se divide en dos partes la Biblia. ¿Sí? El Antiguo Testamento trae 46 libros y luego 27 Nuevo Testamento. ¿Sí? Y se compone de 73. ¿Queda correcto? ¿Entendido? ¿No se les olvida? Me da gusto. Es algo hermoso, ¿no? Tenemos que hacer algo que nos acordemos. ¿Sí? Porque ¿cómo podemos hablar nosotros del amor si no amamos? ¿Y qué tenemos que hacer para entender lo que dicen las Sagradas Escrituras? Pues amarnos de ellos, lo que tienen. ¿Qué pasa cuando se conocieron? A ver, ¿qué pasa una pareja aquí? Pásenlo, a ver ustedes, mis hermanos, los de atrás, porque los veo muy entusiastas. Pásenle tantito, por favor. Yo sé que ustedes son muy cooperativos, ¿no? Aquí, de este lado. ¿Sí? A ver, cuando ustedes pasen, denle la vista a mis hermanos. Cuando ustedes se enamoraron, ¿sí? ¿Qué hubo para que se enamoraran? O por lo más porque sí, no, me gusta. No, pero tuvo que haber algo. Pues yo, físicamente primero, pues la conocí a ella. Hubo un acercamiento, algo que tenía ella, o por su forma de ser, o por algo, ¿no? Pues su forma de ser, no la conocía, ¿no? Pero su físico. Bueno, su físico. Ya. ¿Y cómo se fue dando su enamoramiento entre ustedes? Ya, pues, cuando la conocí, pues me conocí. Se va conociendo uno. ¿Estudias, trabajas? ¿Sí? Todo eso. ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? ¿Sí? ¿Eres católica? ¿Sí? O empezó a enamorarse y fue conociendo, le fue gustando. También la Biblia. Esto es importante para nosotros. ¿Cómo te puedes enamorar de algo si no la conoces? Tienes que leerla. Ay, mira qué bonito. Yo que no la conocí. Hay muchas cosas hermosas dentro de la Biblia. Es palabra también importante, ¿no? Porque nos puede sacar de los malos vicios. Pásenle, mis hermanos, un aplauso. ¿Sí? Eso es algo importante de esto. Enamorarnos quiere decir que si no puedes amar a una persona cuando tú no te amas. ¿A poco ustedes creen que ella se hubiera enamorado de él cuando lo viera todo así sucio, no se baña, no nada? Si no, pues ¿cómo te vas a enamorar tú si no te bañas? ¿Cómo va a ver algo? Tenemos que hacer algo, vernos bien, amarnos, querernos, ¿sí? Si queremos ser como Jesús. Eso es lo importante de nosotros. Hace 8 días, ¿sí? ¿Qué les hablaba, qué le decía Jesús a Pedro? ¿O qué le entregaba a Pedro? ¿Qué le entregó a Pedro? Las llaves del reino de Dios.
dice? ¿Cómo le dice hoy aquí? Apártate de mí. No impidas lo que el Padre, el Señor, va a hacer. Eso es lo que nos gana a nosotros el mundo, mis hermanos. Venimos a misa, qué bueno. Estamos aquí, estamos perfectamente bien, tranquilos, seguros, ¿sí? Atentos, dispuestos. Nos reímos, nos vemos, ¿sí? Se nos olvida el enojo que traemos. Mi hermana que nunca se está riendo. Y eso es importante, eso es bonito. A eso venimos, a encontrarnos con la gracia de Dios, con el amor de Dios, con ese amor que no lo conocemos. Por eso nos encontramos todos los domingos aquí, para volver a decir, Padre mío, aquí estoy, vengo, me desnudo ante ti para decirte cuánto te necesito, cuánto me haces falta. ¿Sí? ¿Han escuchado a las mamás cuando dicen, viejo, cuánto me haces falta? Padre, ¿por qué te lo llevaste? O no hacemos así los papás. ¿No han escuchado a las mamás, a los papás cuando piden? Señor, fui ayer a una exequia y decía la señora, dice, también llévame a mí, no me abandones, no me dejes. Le digo, hermana, no pienses, estás enojada, estás molesta, pero no pienses como eso, piensa como lo que hace Dios. Los designios de Dios son importantes. ¿Sí? Tienes hijos todavía. ¿Sí? Están contigo. Ese momento, a lo mejor no tenías tiempo para educarlos, pero porque estaba tu esposo, estaba enfermo, Dios hace la obra. Ok, ya te va a dejar con ellos, háblale. Por suerte, traí una hojita ahí que me había encontrado en internet y me gustaron las oraciones. Señor, ayúdame, dice, ayúdame, ¿sí? A escuchar a mis hijos. Ayúdame a entender lo que tienen, sus necesidades, sus inquietudes. Dame un poquito de lo que tú tienes para que yo comprenda sus necesidades. Permíteme escucharles y no burlarme. Permíteme oírles, ¿sí? Y no callarnos. Permíteme, ¿sí? Abrazarlos y no negarle el abrazo. Permíteme también, Señor, ¿sí? No mofarme de él. Perdón, no permita no mofarme de él. Más bien, ayúdame a decirle, son cosas tan hermosas que tenemos y no las podemos nosotros, nos da flojera leer, ¿sí? Nos da flojera decirle, nos da miedo decirle a la gente o expresarle a mis hijos. Y todo aquí lo tenemos en la palabra de Dios. ¿Sí? Y lo dice la primera lectura. ¿Qué dice la primera lectura, mis hermanos? Dice el profeta Jeremías, y el profeta Jeremías es uno de los profetas fuertes, mejores. Es uno de los profetas entregados, puede ser hasta los primeros. Dice, me sedujiste, Señor, y me dejé de seducir. ¿Sí? Cuando nos hablamos bien, ¿sí? Nos entendemos, nos comprendemos. Cuando tú te expresas bien con tus hijos, cuando tú te expresas bien con tu esposa, cuando tú te expresas bien con la gente que interactúan o que se encuentran, ¿sí? Hay comunicación. Pero cuando no, hay coraje, hay reproche del hijo. Mamá, ya vas a empezar. Hay que dejarnos seducir por el Señor. Antes de decir las cosas, piénsalas. Y luego dice después, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Lógico, el Señor es fuerte. El Señor es todopoderoso. ¿Sí? A lo mejor al momento nosotros, como siempre, nos exaltamos, gritamos, enojamos, decimos, hasta maldecimos. Por eso él dice, paciencia. ¿Qué paciencia? ¿Sí? Relájate, camina, ¿sí? Señor, perdona. Porque es bueno pedir perdón.
perdóname por este momento que tropecé, por este momento que soltarme de tu mano, por este momento que creí que yo podía hacer las cosas, que yo tenía sabiduría para eso. Perdóname por usurpar cosas que no me corresponden. Perdóname, Señor, ten misericordia de mí. Yo sé que tú eres bueno, tú perdonas. Ahora bien, ¿qué dice el Salmo? Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. ¿Qué quieren ustedes? Cada uno tenemos algo que pedirle al Señor. Cuando salen tus hijos de tu casa, ¿qué haces? Solo se encomiendo a Dios. Señor, en este momento necesito de tu protección para mí. ¿Sí? Yo tengo necesidad de ti, decirte, acompáñalo, ve con él. ¿Sí? Mi alma tiene sed de ti, Señor. ¿Sí? ¿O no tienen sed ustedes? Sí. ¿El agua? Cuando le dice Jesús a la samaritana, ¿es agua? Es agua. El agua que yo te voy a dar de beber toda la vida. Y qué bonito, ¿no? Y dice, pero ¿qué quiere decir con eso? Y sí, lógico, aunque no lo crean, el agua se está terminando, el agua aparentemente para tomar. Pero el agua que nos da, el agua de la vida eterna. Así. ¿Por qué Pedro le reclama a Jesús? Perdón, ¿por qué lo manda a llamar? Dice, ¿qué le dice Pedro aquí? Pedro se llevó aparte y trató de seducirlo diciéndole, no lo permita Dios. Eso no te puede suceder a ti. Pensó como ser humano. Muchas veces hay problemas y ven para acá. Ven. Sí. Cuando la persona que está ahí tiene un papel importante. Lo hacemos, por decir así, en un juicio. Hay licenciados honestos, buenos, comprensivos, pero hay licenciados déspotas. Tú no digas, di lo que yo te diga, o di esto, o di lo otro. Hay licenciados que se ven, pero bueno, allá ellos. Nosotros, nuestra vida es creer en Dios, ¿sí? Entonces, en ese sentido también nosotros, ¿sí? Cuando le hablemos a una persona, o tengo una absoluta noción, hermano, en lo que te puedo ayudar con todo gusto, es que voy a hacer esto. Está difícil, sí, pero estaré contigo. Esperemos que nuestras palabras sean sinceras, porque también acuérdense cuando le dijo Pedro a Jesús, ¿sí? Señor, yo iré contigo hasta la muerte. ¿Y qué pasó? ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. Así también nosotros, luego muchas veces, no, ¿sabes qué? Ya me arrepentí. O ni le decimos, mejor me voy y me aparto. ¿O no suele suceder así? Nos dejamos solos. Ha pasado. Mucha gente dice, soy católico y no lo es. Soy creyente, pues ni tampoco. Yo creo que ser creyente es palabra nada más, pero por eso, mis hermanos, algo tan hermoso, miren, este evangelio lo dividimos en 3 partes. El anuncio, dice, lo voy a comentar. Anuncia Jesús a sus discípulos de lo que se avecina y que no es fácil de aceptar. Realmente los discípulos no habían entendido lo que significaba Jesús, su encuentro con el Maestro, el Nazareno. No había supuesto una renovación en su mente, según pensando como los hombres. La realidad del Hijo de Dios no es una seguridad, es un compromiso, una responsabilidad, una posibilidad, pero desde otras veces que no son más extrañas y difíciles, sino las más humanas. Las claves más humanas, ¿verdad? Y por tanto, humanizadoras son aquellas que tienen en cuenta a los otros, al otro. Tener en cuenta a los demás solo se hace realidad en proporción a la capacidad de olvidarse de uno mismo, de vaciarse para dejar espacios a los otros.
la tentación. Él la misma vida había confesado, ¿no? Decía, tú eres el Hijo de Dios, Pedro, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios. Después dice, ante el anuncio de lo que podía suceder de Jesús, es el que grita, Dios te libre, Señor. Muchas veces no alcanzamos a comprender las cosas. Si sabía que era el Hijo de Dios y después dice, Dios te libre. Y no le decía a Jesús, anunciaba que al tercer día iba a padecer. Y que tenemos que morir, ¿sí? Para alcanzar la vida eterna. Nos apegamos a ese, cuando Dios se muere, ay, nos desvivimos, sí, lloramos, sí. Pero el buen cristiano dice, sí, por la misericordia de Dios y por mis arrepentimientos, ¿sí? Por mis confesiones, ¿sí? Sé que voy a alcanzar la vida eterna. Pero para eso tenemos que prepararnos, ¿sí? Trabajar para el reino de Dios. Tanta necesidad, y lo dice la Sagrada Escritura, ¿sí? Son pocos, es mucho los que, es mucha la que, la mies, y los trabajadores que, pocos. Mi hermano trabaja en la música, le canta a Dios, ¿sí? Otros son catequistas, trabajan para el reino de Dios, atienden al Señor, atienden a su esposo, atienden su casa, atienden sus hijos, ¿sí? ¿Y los demás qué hacemos? Eso es importante. ¿Qué hacemos? Tenemos necesidad, hermana, de lectores, tenemos necesidad de templo, tenemos necesidad de muchas cosas. Ella les ha reclamado, ya me cansé, ya le dijiste que ya te cansaste. Yo les he dicho que necesitamos hacer ya el cambio. Y si lo ayudamos, dicen, vamos a hacerle más ganas. ¿O no será así el cambio también? Si a mí me ayudan, con todo gusto. Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que esa llamada que nos hace, ¿sí? A nosotros para el servicio, para estar atentos a la celebración de la palabra, a la Santa Misa, ¿sí? Para también estar atentos, esperar que llegue el sacerdote o el celebrador de la palabra, ¿sí? Estemos dispuestos. Lleguen, y cuando lleguen, ¿quién está frente de ustedes? ¿Está Jesús? Aquí está Jesús, presente, de ese gran banquete que se nos da, que el día de hoy vamos a participar. Y de que muchos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No van a pensar. Y yo no les puedo decir, por decir así, cuando son invitados a la fiesta, que es el Señor. Y cuando uno le dice, eso no te corresponde, bueno, no te corresponde. Pero cuando no, mi hermano, este es tu lugar. Ese es el lugar que el Señor está preparado. Usted te llega y se sienta. Sí, pero pónganse a pensar la próxima vez. ¿Dónde me voy a sentar? ¿Dónde me corresponde? A lo mejor, para la próxima semana, dicen las señoritas, vamos a sentarnos al lado de mi hermano para que le ayudemos en el carro. Niños aquí enfrente con sus papás. Pero eso, hablemos a Jesús. Abramos el corazón a Jesús y digamos, Señor, entra en mí. ¿Sí? Estoy dispuesto a lo que tú me pides. Me costará trabajo, pero con tu mano, con tu bendición, con tu protección, será posible todo. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. En el nombre